Bien, estuvimos hablando de esto, de que iban a estar conformados por átomos. ¿Se acuerdan algo de esto? Bueno, los átomos en sí son sustancias que no pueden descomponerse en sustancias más pequeñas, ¿no? Después, si uno se pone más estricto, va dividiendo más, digamos, vamos a tener partículas subatómicas, pero estas partículas subatómicas son comunes a todos los átomos. Pero nosotros podemos definir una sustancia por su composición atómica, o sea, obviamente nosotros tenemos, además de sustancias puras, tenemos compuestos, que están formados por más de un elemento. Entonces, habíamos estado hablando que estas sustancias puras, que las podemos encontrar en la naturaleza, muchos científicos, muchísimos, lograron purificarlo y encontraron esta cantidad de átomos, ¿no? Estos que estamos percibiendo acá. Son todos estos. Hay algunos que están en la naturaleza y otros que han sido creados por laboratorios como estos de acá. Bien. ¿Qué es lo que va a definir a ese átomo? Va a ser la cantidad. ¿Sí? Va a ser la cantidad de protones que tiene ese elemento. Que va a ser esta carga positiva que tienen los elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno se fija acá, vamos a ver que el oxígeno tiene 8 protones, el flúor 9, el nitrógeno 7, el carbono 6. ¿Ven que están, por ejemplo, acá, el hidrógeno va a tener un protón, va a estar primero en la tabla. Después tenemos al helio, que tiene 2 protones, el litio que tiene 3, el berilio, el boro. Por eso se llama tabla periódica. ¿Por qué? Porque está definido por una periodicidad. Es como si yo agarrara todos los elementos que existen y los acomodara de acuerdo a la cantidad de protones que tiene. Estas características van a definirme a un átomo en sí. ¿Qué cosas pueden variar de un átomo? Va a ser la cantidad de neutrones que va a tener el mismo, que puede ser diferente, y la cantidad de electrones, que en un átomo neutro va a ser la misma que de protones. Por ejemplo, un hidrógeno, vamos a tener un protón y vamos a tener un electrón. El litio vamos a tener 3 protones, 3 electrones. Y así. Entonces, vamos a tener cargas positivas y cargas negativas. A ver si me cambia. Bien, entonces, vamos a tener estos protones que tienen carga positiva, los neutrones que no tienen carga. Ustedes dirán, ¿para qué sirven? Sirven para mantener estable el núcleo atómico, porque las cargas positivas en sí se repelen entre sí. O sea, si tenemos 2 cargas positivas se van a repeler, pero al estar en contacto con neutrones baja un poco la carga y se mantiene estable el núcleo atómico. Y además hay una fuerza que es la fuerza fuerte que mantiene a estos protones unidos en el núcleo atómico. Bien, después tenemos los electrones, que no van a estar en el núcleo, sino que van a estar orbitando alrededor de ese núcleo. Estos electrones van a tener carga negativa, ¿no? Entonces,
Vamos a tener diferentes tipos de átomos dependiendo la cantidad de protones que tengamos. Por ejemplo, el hidrógeno va a tener 1 y el carbono va a tener 6. Entonces, ¿cómo puedo definir a los átomos de hidrógeno? Bueno, tienen un protón, por lo menos. Uno solo. Y el carbono va a tener 6. Eso me define a ese elemento. Y en relación a esto, vamos a tener que el hidrógeno, que tiene una carga positiva, va a tener una carga negativa, que va a estar dada por el electrón que va a estar orbitando alrededor de este átomo. Y después tenemos lo mismo con el carbono, ¿no? Tenemos 6 protones y 6 electrones. Hay un pequeño detalle acá. Esos electrones no se van a disponer igual, no van a ocupar todos una misma órbita, sino que van a ocupar diferentes órbitas. Van a tener diferentes niveles de energía y diferentes capacidades de retener electrones. Por ejemplo, el nivel de energía 1, que va a ser el que va a estar más pegado al núcleo atómico, va a ser el que tiene menos nivel de energía y va a soportar hasta 2 electrones únicamente, no más que eso. Después, los otros niveles de energía que vienen después del segundo van a soportar mucho más, hasta 8. Por ejemplo, el átomo de carbono puede soportar hasta 8 y tiene 6. Bien, entonces, no puedo poner 8 en la primera órbita. Entonces, el hidrógeno, si yo le quiero ceder un electrón, va a soportar hasta 2. ¿Por qué? Porque tiene solamente una órbita, la órbita más pequeña, la que está pegada al núcleo, ¿no? En cambio, si yo le quiero ceder al carbono, puedo cederle mucho más. Bien. Aparte de eso, estos átomos van a buscar estar estables. Más allá de que la carga de protones y electrones esté equitativa, o sea, que esté neutra, ¿no? Porque vamos a tener determinada cantidad de protones y determinada cantidad de electrones que va a estar compensada. Pero los átomos van a buscar parecerse al gas noble más cercano. El hidrógeno, ¿se acuerdan? Que tiene 1, ¿no? Acá en nuestra tablita vamos a ver que en esta sección, que está escrita en celestito, están todos los gases nobles. Son gases inertes también lo que se llama. No van a relacionarse con ningún tipo de átomo. ¿Por qué? Porque son estables ya por sí mismos. Las cargas positivas y negativas están compensadas y además en su última órbita tienen 8 electrones. Entonces, vamos a ver que el resto de los elementos van a intentar parecerse a la configuración de los gases nobles. Pero como no pueden tener, por ejemplo, el carbono tiene 6 en la última. ¿De dónde va a sacar los electrones? Necesita sacárselo o pedirle prestado a algún otro tipo de elemento, ¿no? Entonces, va a haber otro tipo de relación que la que tienen los gases nobles para estar compensados. Habíamos visto que, entonces, el hidrógeno tiene un protón. Entonces, un electrón en la última órbita. El helio va a tener 2 protones y por lo tanto 2 electrones en la última órbita. ¿Se acuerdan que la primera órbita era la más pequeña, la más cercana al núcleo, puede soportar hasta 2 electrones? Bueno, el hidrógeno va a intentar parecerse al helio.
Entonces, va a buscar o tomar dos, tener dos electrones en la última órbita, perdón, o ni siquiera tener órbita. Va a formarse como un protón solo. Por eso normalmente al hidrógeno, cuando pierde su electrón, se le dice protón. Van a ver que muchos compuestos ácidos van a decir, bueno, está lleno de protones, porque hay muchos hidrógenos que perdieron el electrón. Bien, pero por ejemplo, el carbono tiene 6. ¿Cuál va a ser el gas noble más cercano? Va a ser el neón, que va a tener 10. Va a tener 8 en su última órbita, el neón. Entonces, este carbono va a intentar parecerse al neón. ¿Cómo? Tomando electrones, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Entonces, estos átomos van a intentar buscar en algún lado y de diferentes formas electrones para llegar a la regla del octeto, que es tener 8 electrones en su última órbita. Bien, entonces, nos dice que una molécula es una partícula formada por 2 o más átomos y las uniones que se dan entre estos átomos son llamadas enlaces químicos. Los principales enlaces químicos que vamos a tener son el enlace iónico y el enlace covalente. ¿Se acuerdan algo de esto? ¿Qué les parece que es lo que se va a relacionar en una molécula entre los átomos? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que van a compartir, van a ceder, van a prestarse? Los electrones, profe, ¿no? Los electrones. Únicamente los electrones. ¿Por qué? Porque lo otro, que está en el núcleo, no va a estar relacionándose con el entorno. Siempre que hablemos de química, vamos a estar hablando de relaciones entre electrones. Cuando se parte el núcleo atómico o hay interacciones de partículas que están dentro del núcleo, estamos hablando de física. Entonces, en química solamente van a haber relaciones entre lo que está en la periferia de estos átomos. Entonces dice, para muchos átomos la forma más sencilla de tener un nivel energético externo completamente lleno de electrones es cediendo o ganando electrones. Cuando la unión entre los átomos se realiza a través de ceder y ganar electrones respectivamente, se llama enlace iónico. Es como si uno de los elementos se quedara con los electrones. Vamos a ver por qué. Pero a pesar de que uno como que se roba los electrones, no es que puede liberarse, ¿no? Puede robar esos electrones y liberarse, sino que necesita mantener el contacto con el átomo que le está cediendo el electrón. Normalmente se da entre no metales y metales. ¿Por qué? A ver. Entonces, vamos a tener que estos que están en verde son metales. Y vamos a tener que estos que están en violeta son no metales. Estos no metales tienden a tener muchos electrones en la última órbita. Y además tiene lo que se llama mucho electromagnetismo. Perdón, no. Ay, Dios. Tiene un coeficiente que permite que los electrones estén más cerca de ellos. Son átomos que tienen bastante peso, algunos, no todos, pero tienen esa capacidad de mantener cerca los electrones de ellos. Tiene mucha
electronegatividad, o sea, pueden tomar mucho, pueden acercar mucho los electrones a sus núcleos. Entonces, normalmente, por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, van a tener muchos electrones en su última órbita. Por ejemplo, el carbono va a tener 4. El nitrógeno va a tener 5, el oxígeno va a tener 6, el flúor va a tener 7, el cloro va a tener 7 también. Bueno, entonces estos van a buscar tomar esos electrones. Y vamos a tener por ejemplo, el litio, el berilio, que tienen pocos electrones en su última órbita. Por ejemplo, el litio va a tener 1, el berilio va a tener 2. O sea, cuando se une uno de estos metales con un no metal, van a tender a ceder los electrones. ¿Por qué? Porque les va a convenir ceder los electrones. ¿Por qué? Por la cantidad de electrones que tienen en su última órbita. Por ejemplo, acá tenemos el sodio, que tiene un electrón en su última órbita. Y tenemos el cloro, que tenía 7 en su última órbita. ¿Qué le conviene al sodio? ¿Ganar electrones o perderlo? Perderlo, profe. Claro, perderlo. ¿Por qué? Porque le quedaría esta órbita que tiene 8. Entonces estaría súper estable ese átomo. Cuando cede ese electrón, vamos a tener que... ¿Qué pasa con la carga? ¿Se acuerdan qué pasaba con la carga? Este sodio va a quedar cargado positivamente o negativamente si pierde el electrón. ¿Qué puede ser? ¿Por qué? Porque tiene 8 en la última órbita, ¿o no? Claro, porque pierde una carga negativa. Entonces, este electrón que tiene carga negativa fue para acá. Y va a completar 8 en la última órbita. Entonces, este átomo va a quedar cargado positivamente. ¿Por qué? Porque ya no está compensado la cantidad de electrones con la de protones. Entonces, hay más protones que electrones, entonces va a quedar cargado positivamente. Y el cloro va a quedar cargado negativamente. El átomo de cloro siempre va a tender a estar en estado negativo. Y el átomo de sodio va a tender siempre a estar en estado positivo. Cuando estos átomos están, digamos, en contacto con algún fluido, como por ejemplo el agua, van a tener tendencia a hacer esto. O, por ejemplo, en cualquier solución van a tener tendencia a estar en este estado iónico, lo que se denomina iónico. ¿Por qué? Porque tienden a ceder el electrón o a ganarlo en el caso del cloro. Entonces, estos elementos se van a llamar iones cuando están en estado que cedieron o ganaron un electrón. Este es un ion positivo y este es un ion negativo. Esto es lo que se denomina un catión y esto es un anión. Entonces, profe, el sodio quedaría con carga positiva porque tiene más protones que electrones. Claro. ¿Se acuerdan que lo que nos definía cómo era la cantidad de protones? Ya tiene determinada cantidad y tiene la misma cantidad de esos protones de electrones. Entonces, cuando pierde ese electrón, no está más ese balance, no están equilibradas las cargas. Vamos a tener que si pierde una carga negativa, va a preponderar la carga positiva, entonces ese átomo va a quedar cargado positivamente, va a ser un átomo de sodio
0,350. ¿Cómo? Sí. ¿Siempre queda en carga positiva, profe, aunque pierda? Claro, ¿por qué? Porque pierde algo negativo. Es como el novio tóxico, ¿viste? Estás perdiendo, pero estás ganando a la vez. Entonces, si perdés algo negativo, es positivo. O sea, Y el ¿por qué? cloro, Y el sí. cloro, al ganar algo negativo, va a quedar cargado negativamente. ¿Por qué? Porque las cargas positivas que estaban en el núcleo ya no están más balanceadas con las que están por fuera. Y lo de Va a haber del agua algo también. negativo extra, entonces va a quedar cargado negativamente. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Se entiende ahí? ¿En qué no avisa por Esto lo van a ver un montón en fisiología. Profe, se escucha mal. Sí. ¿Se ¿Hay escucha mal? si hay algún micrófono que esté abierto? A ver. Ahí está. Bien. Entonces, perdonen. Entonces, estos eran los enlaces iónicos, ¿no? Este es un enlace iónico, entonces el sodio va a quedar cargado positivamente, el cloro va a quedar cargado negativamente, y esto va a ser una molécula. Una molécula de cloruro de sodio. Ustedes no se tienen que saber la nomenclatura. Nada más tienen que entender que esto va a estar formado por cloro y por sodio. Estos van a mantenerse unidos, pero ¿qué va a tener preponderantemente los electrones? El cloro. Y el sodio va a quedar unido mediante este enlace iónico, ¿no? Cediendo ese electrón, pero se mantiene cerca. No es que se separan, uno va a cada lado, sino que se mantienen unidos. Este intercambio genera ese enlace iónico, esa unión entre los átomos, formando una molécula. Bueno, la sal de mesa está formada por esto, y algún yodo por ahí, pero preponderantemente esto. Bien. ¿Se entendió hasta acá esto? Bien. Sí, sí. Bueno, la mayoría de, las biomoléculas van a estar formadas por átomos no metales. Estos no metales, que tienen una cantidad de átomos en su última órbita parecida, en su mayoría, excepto el hidrógeno, que tiene 1 en la última órbita, van a compartir los electrones, porque a ninguno le conviene cederlos, sino que les conviene compartirlos. Pasan tiempo en un núcleo y tiempo en el otro, por eso lo pueden compartir. No sé si ustedes saben, pero los electrones se mueven a la velocidad de la luz, o sea, muy, muy rápido. En un segundo hicieron muchos kilómetros. Entonces, tienen esta capacidad de compartir los electrones porque están todo el tiempo viajando entre una órbita y la otra de los átomos. Ahora se va a cortar, después volvemos. Entonces, estos pasan un tiempo alrededor de un núcleo y luego alrededor del otro.
Los átomos más propensos a formar este tipo de enlaces son aquellos que necesitan ganar electrones en su último nivel energético, o sea, los no metales. Porque siempre tienen más de 5 electrones en la última órbita, excepto el hidrógeno. Bien, el hidrógeno va a intentar parecerse siempre al helio, que tenía 2 electrones en su última órbita. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tender a compartir los electrones. Cuando se unen 2 electrones, o sea, se comparten estos 2 electrones, nosotros vamos a expresarlo con una línea. Y el símbolo de el átomo, que está en la tabla periódica. Entonces, cada liñita que nosotros tenemos acá hace referencia, perdón, a ver. Hace referencia a 2 átomos, de 2 electrones. Entonces, y este hidrógeno y este hidrógeno, esta H y esta H hace referencia a un hidrógeno. Un hidrógeno acá, otro hidrógeno. O sea, son 2 átomos de hidrógeno unidos compartiendo estos electrones, ¿no? Y nosotros vamos a ver, cuando veamos biomoléculas, que hay un montón de liñitas entre, por ejemplo, una C y una C, o una C y una H. Esa C, van a ver, que hace referencia a lo que nosotros llamamos átomo, ¿no? Que vamos a ver que en la tabla periódica encontramos su referente, ¿no? Por ejemplo. ¿En qué me está pasando al revés? Ahí está. ¿De dónde salen esos símbolos? Salen de la tabla periódica. Por ejemplo, la C va a significar el carbono, la H el hidrógeno, el O va a significar el oxígeno, el nitrógeno va a significar la N, y así. El fósforo va a estar representado por una P, porque algunos nombres fueron puestos por su nombre en latín. O sea, por ejemplo, Fe. Hace referencia, el hierro, nosotros decimos hierro, pero en griego, hay algunos nombres que están en griego, algunos que están en latín. Por ejemplo, el hierro tiene el símbolo Fe porque hace referencia a su nombre, creo que es en latín, que se decía ferrum. Entonces, por eso el hierro tiene la Fe. Digamos, tiene Fe de nombre, ¿no? Como de símbolo. Entonces vamos a ver que después, cuando veamos estas mayúsculas o estos nombrecitos, hacen referencia a átomos, ¿no? No es que hay una C que se une ahí y no sabes por qué está esa liñita. Esa liñita siempre hace referencia a un enlace covalente en que los átomos están prestándose 2 electrones, ¿no? O sea, uno cada uno. Después dice, los átomos más propensos a formar este tipo de enlace, bueno, esto ya lo nombré. Bien. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el hidrógeno gaseoso, en que estos átomos van a estar relacionándose de esta manera. Bueno, acá vamos a tener el carbono. El carbono va a tener 4 electrones en su última órbita. Entonces va a necesitar 4 electrones más. Esto es maravilloso del carbono, porque nos permite tener 4 enlaces
4 tipos de elementos asociados a sí mismos, ¿no? A este carbono. Vamos a ver que todas las biomoléculas van a tener una base, un esqueleto de un esqueleto de carbono. O sea, va a tener un carbono unido a otro carbono, y a su vez va a estar relacionado con algún otro tipo de elementos. Por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno. Entonces, este carbono va a estar unido a este hidrógeno, a este hidrógeno, a este hidrógeno. Uy, se me fue. Este hidrógeno y este hidrógeno. Entonces, tiene la capacidad de generar 4 enlaces al mismo tiempo. Esto no lo pueden hacer todos los átomos, solamente lo puede hacer el átomo de carbono, porque tiene 4 electrones en su última órbita. Hay otros elementos que tienen esa capacidad, pero el carbono es el que tiene menor peso molecular, el que tiene menor peso. Bien. Pero bueno, acá tenemos un carbono unido a los hidrógenos. Bien. Eso es lo que se llama metano. Una vez si escucharon nombrar esto, es el metano se hace eléctricamente. Bien. Entonces, las sustancias orgánicas van a estar conformadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, todos. Después vamos a tener algunas variaciones que algunos tienen nitrógeno, además, otros tienen además fósforo. Pero bueno. Bien, entonces, los niveles de organización van así, ¿no? Tenemos las partículas subatómicas, que son las que están en el núcleo, que son el protón, el neutrón. Después vamos a tener las que están rodeando a ese núcleo, que son el electrón. Y vamos a tener que estos átomos se relacionan entre sí, por lo que estuvimos diciendo, para formar moléculas. Hay moléculas más simples y moléculas mucho más complejas. Las sustancias orgánicas vamos a ver que son mucho más complejas que una molécula simple, inorgánica. Por ejemplo, entre algunas que conforman a los seres vivos vamos a tener el agua, que va a estar formada por 3 átomos, ¿no? Uno de oxígeno, uno de hidrógeno y 2 de hidrógeno. Pero las sustancias químicas que nos conforman a nosotros, que son las biológicas, tienen bastante relaciones entre sí. Son bastante largas. Entonces vamos a tener que los elementos biogénicos, o sea, no todos los elementos que vimos en la tabla periódica, van a formar parte de los seres vivos. Vamos a ver que va a variar esto. Normalmente tenemos más cantidad de átomos de carbono, pero van a pesar menos que el oxígeno, ¿no? Por el peso molecular que tiene. Entonces, el oxígeno vamos a tener que conforma un gran porcentaje nuestro, pero debido a su peso. El carbono también es otro de los que nos conforman también, y el hidrógeno. Estos son los que van a aparecer en todas las biomoléculas. Después tenemos el hidrógeno, el calcio, el fósforo. Bueno, estos son todos elementos que conforman a los seres vivos. Cada uno va a tener menor cantidad. Dice, el carbono, pese a que no es uno de los elementos más abundantes, tiene propiedades únicas que le confieren a las biomoléculas su capacidad de formar estructuras. En asociación a los elementos más importantes son el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el fósforo. Bien, se está por cortar. Bueno, vuelven a ingresar.